Arrancamos esta inmersión profunda en uno de los misterios más fascinantes de los Andes. Hoy vamos a rastrear la épica legendaria de Atahualpa, los secretos de la antigua cultura purujá y la búsqueda de un inmenso tesoro inca perdido. Y lo mejor de todo es que vamos a transformar toda esta historia en una guía de viaje espectacular para los aventureros de hoy. Así que, acompáñenos en esta ruta. Para empezar a calentar motores, pongamos sobre la mesa la pregunta del millón, esa que le quita el sueño a cualquier explorador. ¿Hacia dónde se esfumó exactamente el rescate más grande de la historia? Esa es precisamente la gran incógnita que nos va a servir de brújula a través de las montañas ecuatorianas. Chaupipunchapi Tutayaca. Básicamente, anocheció en la mitad del día. Es una frase cortísima pero que te transmite una angustia tremenda. Los cronistas de la época la documentaron para describir el shock absoluto que provocó la sorpresiva ejecución del último inca. Y fue exactamente este drama lo que llevó al leal general Rumiñahui a tomar una medida extrema: esconder montañas enteras de oro y plata en los picos más inaccesibles del país para asegurar que nunca cayeran en manos extranjeras. Y la brújula de esta leyenda apunta directo a los Yanganates. Hablamos de una cordillera inhóspita, durísima, literalmente tragada por una neblina perpetua. ¿Y saben qué es lo loco? Que hasta el día de hoy sigue atrayendo a viajeros decididos a encontrar ese premio supremo. Pero claro, para entender por qué este tesoro es muchísimo más que simple metal brillante, tenemos que dar un paso atrás en el tiempo. Pasemos a nuestra primera sección: los orígenes y la cultura purúa. Porque, seamos honestos, no podemos entender el peso del linaje de Atahualpa sin conocer a sus ancestros. Un ejemplo perfecto, y que de hecho pueden visitar hoy mismo, es la Pushana Rumi, conocida como la Piedra de la Hilandera. Imagínense una enorme roca sagrada de 90 metros en pleno San Juan, Chimborazo. La tradición oral aquí es tan fuerte que se cuenta que aún se puede ver a una mujer mítica hilando lana en ese mismo lugar. Es un verdadero artefacto cultural vivo. Toda esta cultura alcanzó su punto máximo en el llamado periodo El Empata. Fue sin duda su edad de oro. Nos dejaron unas cerámicas ceremoniales rojas alucinantes, llenas de diseños de triángulos escalonados. Pero lo que realmente te vuela la cabeza son sus mitos, como esa leyenda sobre un inmenso lago sagrado que, según decían, estaba dominado por una serpiente gigante llamada Piñe. Todo este paisaje andino estaba custodiado por deidades superimponentes. Por un lado tenían a Catequil, el dueño absoluto del rayo y del agua, y por otro a Pillayau, una criatura mítica que era una mezcla entre cóndor y puma. Y un dato fascinante: todo este mundo espiritual cobraba vida en las faldas del volcán Chimborazo, que, según la cosmovisión original de la zona, poseía una poderosa energía femenina y no masculina como muchos asumen hoy en día. Entremos ahora a la segunda parte de nuestro análisis: el dramático ascenso y caída de los incas. Toda esta riquísima base cultural nos prepara el escenario para los últimos y caóticos días del imperio. El punto de quiebre absoluto fue el contraste entre los dos hermanos que buscaron el trono al morir Huayna Cápac. Huáscar, desde el Cusco, era el bando de la tradición, enfocado en los rituales y en la pureza del linaje. Y del otro lado, Atahualpa, desde Quito, representando la fuerza bruta y el poderío militar forjado en el norte. Básicamente, dos visiones opuestas chocando de frente. Y como era de esperarse, esa tensión reventó en una guerra civil devastadora. La cosa empezó en la batalla de Mocha y se definió con una victoria aplastante de las tropas del norte en Cotobamba, terminando con la captura de Huáscar. Pero el daño ya estaba hecho. El imperio quedó totalmente fracturado por dentro, en el peor momento posible, justo cuando unos forasteros muy misteriosos empezaban a desembarcar por las costas. A partir de ahí, el colapso fue casi en caída libre. Fíjense en esta cronología. En 1532 llegan las fuerzas de Pizarro. El 16 de noviembre ocurre el drama total en la plaza de Cajamarca, donde Atahualpa cae en una emboscada impensable y es hecho prisionero. Y esta historia culmina fatídicamente menos de un año después, el 26 de julio de 1533, con la ejecución del Inca. Y aquí es donde este número 3 cobra todo el sentido del mundo. Atahualpa ofreció llenar 3 habitaciones enteras para comprar su libertad, una de oro hasta donde alcanzara su mano y 2 más de plata. Estamos hablando del rescate más monumental reunido en la historia. Se pagó, se cumplió la promesa, y de todos modos, el líder inca fue sentenciado a muerte. Y justo en este punto de quiebre es donde la historia se vuelve leyenda. Rumiñahui, al enterarse de la traición, detiene en seco a las caravanas que seguían llevando riquezas incalculables.
para proteger la dignidad del imperio, ordena desviar absolutamente todo hacia la selva y las montañas impenetrables del norte. Un movimiento estratégico para borrar ese tesoro de la faz de la tierra. Bueno, pasemos a nuestra tercera sección, las zonas arqueológicas de Ecuador. Con toda esta historia a cuestas, la pregunta es, ¿cómo podemos pisar ese mismo terreno hoy? Si les apasiona la exploración, tienen que tener en la mira al Cerro Colay, ubicado en Riobamba. Es una colina imponente de 700 metros que funcionaba como un centro ceremonial gigante y un punto militar súper estratégico. Hace poco, los arqueólogos encontraron ahí más de 500 fragmentos de cerámica y obsidiana, mostrando una conexión increíble entre las culturas Puruja y Cañari. Pero la historia no solo está en las cumbres. En la zona cercana a Huánuco tenemos los inmensos cementerios del Empata y la necrópolis de Payacucha. Los descubrimientos en estos lugares nos muestran cómo enterraban a su gente a 1,5 metros de profundidad, dándonos una idea súper clara de sus jerarquías sociales y de cómo rendían honor a sus difuntos muchísimo antes de que los incas llegaran a la región. Llegamos a la cuarta y última sección, quizá la más práctica, rutas históricas para viajeros. Porque todos estos datos se pueden convertir en aventura pura hoy mismo. La primera gran alternativa es el desafío mayor, la ruta de los Yanganates. Esta expedición no es un juego, requiere prepararse para terrenos súper escarpados y una neblina que te envuelve por completo. Es caminar por senderos perdidos con la promesa magnética de que el oro de Rumiñahui sigue escondido en algún lugar de esa geografía extrema. Si buscan algo un poco menos agreste pero con muchísimo misticismo, la segunda ruta recomendada es adentrarse por los Andes centrales hasta llegar a Sicchos. Es un pueblito montañoso bastante remoto que tiene una energía súper particular. ¿La razón? Hay bastantes investigaciones que sostienen que este fue el lugar donde trajeron y enterraron en absoluto secreto los restos de Atahualpa. Y finalmente, la tercera opción es para quienes quieran conectar de lleno con la esencia andina antigua. Implica subir el Cerro Colay en Riobamba para tener esa vista de vigía, observar de cerca los rastros Purujá y Cañari y rematar el recorrido presentando respetos en la sagrada Piedra de la Hilandera o Poscanarrumi, en San Juan. Es un contacto 100% directo con las raíces de esta tierra. Para ir cerrando este recorrido, la pregunta que nos queda resonando es: ¿qué misterios y rutas olvidadas están esperando a ser descubiertos en la próxima expedición? Porque, al final del día, la historia de Atahualpa y los Purujá no solo se lee, se camina y se respira allá afuera. La mesa está servida para quienes tengan la curiosidad de salir a explorar.